Buenas tardes o buenas noches ya a todos, especialmente a ti, Hugo, por estar con nosotros en este tercer congreso de pavimentos que viene a ser el sexto congreso de pavimentos asfálticos y tercer congreso de pavimentos rígidos. Ahora, la conferencia que tenemos ahora es muy interesante, sobre todo para nosotros en el Perú, porque es la experiencia en Guatemala de pavimentos rígidos. Experiencia que en el Perú todavía no tenemos y que recién estamos entrando en ella. Por consiguiente, todo lo que nos puedan decir de experiencias latinoamericanas en pavimentos rígidos son muy importantes. El ingeniero González, Hugo González, es ingeniero de la Universidad Rafael Andívar de Guatemala, especialista en pavimentos y pisos de concreto con más de 10 años de experiencia en diseño, construcción y mantenimiento de pavimentos y pisos industriales y soluciones para infraestructura utilizando cemento y hormigón. Tiene un máster internacional en aplicaciones de cemento y hormigón para el diseño de infraestructuras variadas de la Universidad Isabel I de España y estudios de máster de ingeniería estructural de la Universidad de la República de Uruguay. Actualmente es gerente técnico en 4 pisos, Guatemala y en Centroamérica. Sin más, lo dejo con ustedes al ingeniero Hugo González. Gracias, Bueno, Hugo. muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que para mí es un gusto. Voy a compartir mi pantalla. No, repito, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí estar participando en el Congreso es un verdadero placer, un gusto. Gracias a la invitación del ingeniero Jorge Lazarte y el ingeniero Alfredo Zapata. Voy a contarles un poco de la experiencia que hemos tenido en Guatemala con pavimentos rígidos. Y bueno, espero que esta presentación pueda ayudarlos en la implementación de este tipo de soluciones en el país. Quise alinear mi presentación, no tanto a hablar sobre temas técnicos específicos de diseño y demás de pavimentos rígidos, sino que quise darle un giro, más de experiencias y de mostrarles qué hemos hecho en Guatemala, que a pesar de que somos un país pequeño, hemos recorrido ya varios kilómetros literalmente de pavimentos y de soluciones con cemento en nuestra infraestructura vial, teniendo muchos proyectos de éxito y también teniendo proyectos en donde hemos aprendido. Y creo que a ustedes que están incursionando en cada vez utilizar más pavimentos rígidos y pavimentos de concreto, puedan tener una idea de qué es lo que hemos estado haciendo como país. Enfocarlo un poco a contarles un poco del contexto de la red vial del país y también algunos proyectos en los que he podido participar. En Guatemala trabajé durante 7 años en la cementera más grande del país, en Cementos Progreso, en donde tuve a mi cargo la gerencia de infraestructura en el Centro de Investigación y Desarrollo durante mi gestión y durante mi trabajo en la cementera tuve la oportunidad de poder participar en proyectos importantes en ese momento, en donde pude participar en el diseño o participar del equipo de diseño de algunos proyectos que les voy a mostrar que al final del día son proyectos actualmente que marcan un estilo de negocio y unas soluciones que han sido muy atractivas para el país. Eso es el objetivo de mi presentación, mostrarles un poco más la experiencia que meterme específicamente a temas técnicos, obviamente por tiempos y por el enfoque que quise darle a la charla. Guatemala, país centroamericano. Somos un país pequeño. Básicamente tenemos frontera con el Océano Pacífico en el sur del país, con el Océano Atlántico, estamos en medio de los 2 océanos. Eso es una ventaja competitiva para el país, y no solo para el país, sino para la región. En nuestro oriente tenemos a nuestros hermanos salvadoreños, hondureños,
en el norte, un poquito más al norte, a nuestros hermanos de Belice, y en el occidente del país pues tenemos como frontera a nuestro país hermano México. Obviamente el país más grande de la región, sin contar a Norteamérica, ¿verdad? Y bueno, nos catalogan como el país de la eterna primavera. Tenemos un clima muy, muy, muy bonito. El que ha podido conocer Guatemala, principalmente la ciudad de Guatemala, 23 grados centígrados promedio al año. Básicamente las estaciones en el país se dividen en época lluviosa y en época no lluviosa. Pero básicamente el tema del clima es muy agradable, principalmente en la zona central del país. Somos un país que tiene 108.000 kilómetros cuadrados, tenemos un grado de urbanización aproximadamente del 50%, somos 17 millones aproximadamente de habitantes, el 41% de la población es indígena, y tenemos una división territorial de 22 departamentos. Nuestra red vial nacional, básicamente estamos en el orden de los 16.500. Este dato ha crecido en los últimos años, pero como dato oficial voy a mantener este número, 16.500 kilómetros, en donde tenemos pavimentos de concreto, en la red vial general, un 55% de red vial no pavimentada, caminos rurales, caminos de terracería, de tierra, y en la red vial principal tenemos una participación de pavimentos de concreto, digamos, bastante importante para hacer Latinoamérica, alrededor de un 11%, y obviamente conforme el estatus o el catálogo de soluciones demerita en importancia, no porque no sean importantes, sino porque así es la clasificación de la red vial. Obviamente la participación de las soluciones en concreto va disminuyendo por un tema de gestión, en donde tenemos un importante camino que recorrer en cuanto a gestión, en donde no se analizan los proyectos desde el punto de vista del ciclo de vida. Entonces, en ese tipo de soluciones, en ese tipo de niveles en la escala de la red vial, es muy más difícil por monto contractual que un pavimento rígido pueda entrar. Pero bueno, parte de mi charla es enseñarles y mostrarles que se ha hecho también desde el punto de vista de la industria del cemento. Tenemos un tramo con peaje y un tramo que es un proyecto privado que les voy a mostrar, que es una carretera totalmente privada. Básicamente nuestra red vial conecta puertos, fronteras, y conecta también la ciudad que marco acá con ese círculo azul. Guatemala, creo que como muchos países de Latinoamérica, en pavimentos de concreto se han utilizado en un gran porcentaje en las zonas urbanas. Sin temor a equivocarme, creo que a nivel latinoamericano tenemos experiencias a nivel pavimentos urbanos, en donde la participación de pavimentos rígidos es fuerte y es alta, o tradicionalmente fue así, y Guatemala no es la excepción. Tenemos una participación y una experiencia con pavimentos rígidos en zonas urbanas bastante alta. Hemos tenido casos de éxito. Estos proyectos que les muestro son proyectos que han sido exitosos, no son los únicos, pero se los muestro como resumen de los que han tenido más años en operación de la última, digamos, fase de construcción de pavimentos de concreto en el país. Este proyecto, por ejemplo, es una sobrecapa adherida a un pavimento flexible existente. Tiene 18 centímetros y básicamente ha estado en operación desde el 2007. 13 años, sigue en operación en muy buenas condiciones y ha tenido, desafortunadamente, aunque también eso es un punto importante a remarcar, ha tenido muy poca intervención de mantenimiento y conservación. Digo desafortunadamente porque siempre es necesario darle un poco de mantenimiento y conservación a los pavimentos, pero en estos casos específicos que les muestro, como los pavimentos se han comportado tan bien en el tiempo,
las entidades gubernamentales prácticamente ni los voltean a ver. Entonces, tienen algunos detalles, tienen algunas cosas, pero en términos generales se han comportado de muy buena manera. El pavimento, es una sobrecapa, como les digo, sobre un pavimento flexible existente que ha funcionado de muy buena manera. Otro proyecto, este proyecto es un caso de éxito. Este es un tramo corto de 1.6 kilómetros, en donde año con año, antes era de asfalto y año con año el agüellamiento, las corrugaciones, deformaciones permanentes, con un alto tránsito, o sea, alrededor de 100 millones de ejes equivalentes en un periodo de 20 años. Demandaban demasiado la solución con asfalto, tenían una pendiente bastante fuerte y se colocó esta sobrecapa sobre el pavimento existente, flexible existente, una sobrecapa de 22 centímetros y que ha funcionado en muy buenas condiciones, 15 años en operación, con un alto volumen de tránsito, una pendiente muy fuerte y la verdad que se ha comportado de muy buena manera. Y obviamente con esta solución en concreto valga la redundancia, se solucionó el problema que se tenía con, por ejemplo, una solución de asfalto en donde las solicitaciones y las exigencias de este tramo en específico eran demasiado altas. Otro tramo, esta es otra sobrecapa. Las sobrecapas han sido muy exitosas en el país y esto es bueno recalcarlo porque es una tipología de pavimento de concreto que en nuestros países, en donde tradicionalmente tenemos unos activos, como lo señalaba el ingeniero el doctor Loría hace algunas presentaciones atrás, nuestros activos, los activos de los países son las carreteras. Las canteras más grandes que tienen los países son las carreteras. Y en donde tradicionalmente tenemos pavimentos flexibles, cuando dependiendo del nivel de daño o nivel de capacidad estructural existente, esos pavimentos se pueden hacer soluciones en concreto utilizando sobrecapas adheridas o no adheridas, en donde se tienen un desempeño muy bueno. Y la verdad que en Guatemala hemos tenido una muy buena experiencia con este tipo de soluciones. 13 años en operación en muy buenas condiciones. Este es otro proyecto. Este no es una sobrecapa adherida, este es un proyecto de pavimento de concreto convencional o tradicional. Es un pavimento de concreto simple conjunta según su tipología. Esto es un pavimento diseñado con Ashton 93, un pavimento que trabaja sin dovelas o dowels, como los conocen en Perú, que tiene 22 años en operación. Aproximadamente el 80% del pavimento se encuentra en muy buenas condiciones para la edad que tiene y para juntas que trabajan con transferencia de carga por trabazón de áridos o de agregados. Obviamente tiene un espesor bastante generoso, 29 centímetros, pero hemos hecho algunos análisis y utilizando, por ejemplo, el software, métodos de diseño más que software, métodos de diseño mecanísticos como H2ME. Hemos hecho algunas corridas con evaluaciones estructurales en campo y demás, y la conclusión que nos deja es que si hubiésemos usado, en lugar de 29 centímetros, 24 centímetros de concreto, pero con dowels o dovelas en las juntas transversales, este pavimento tendría para 15 años más sin ningún problema para el tránsito que tiene. Se hizo una evaluación estructural hace poco, hace algunos años, cuando estaba todavía en la cementera, y la evaluación estructural fue muy buena. Obviamente el espesor es bastante generoso. Y obviamente estos proyectos los celebramos en el país porque son proyectos que nos sirven para mostrar con proyectos de muchos años de que las soluciones en concreto en la red vial pues funcionan. Obviamente también hemos aprendido y hemos aprendido a respetar a la ingeniería de pavimentos. En algún momento se hizo una introducción a soluciones que no es que sean malas, porque las losas cortas han evolucionado en sus métodos de diseño, en sus análisis, y han afinado los modelos
y se ha tenido muy buenas experiencias. En Guatemala tenemos muy buenas experiencias con losas cortas, principalmente como sobrecapas a pavimentos flexibles existentes, aunque eso no es extraño que suceda. Hace muchos años se viene usando el white topping, pero también aprendimos a que al final, porque una solución sea competitiva económicamente, se tiene que tener se tienen que mantener los criterios de ingeniería, y los criterios de ingeniería no se pueden, no se deberían tocar tanto. Obviamente, actualmente las losas cortas, por ejemplo, están sustentadas desde un punto de vista ingenieril bastante fuerte. Nosotros hemos aprendido que para un país en donde tenemos unas precipitaciones importantes, como un país de la región tropical como Centroamérica, en donde las precipitaciones tienden a ser importantes, tramos en donde tenemos precipitaciones anuales de 3.000 milímetros al año, eh, como ha ocurrido en las últimas semanas, en donde algunos huracanes golpearon la región y en donde se tuvo precipitaciones en lo que puede llover un año, se tuvo en menos de una semana. Entonces, esas condiciones sumamente especiales nos demandan a que las bases tienen que ser diferentes, a que los drenajes tienen que tener mucho cuidado, y al final a que el pavimento es un sistema, y es un sistema que se ha visto reflejado en los últimos proyectos que se han diseñado y se han construido. Eh, estas experiencias creo que han sido obviamente negativas porque impactan a la solución de pavimentos de concreto, pero han sido positivas porque a nivel general la ingeniería de pavimentos aprendió de estas experiencias. Aprendimos a que no se puede usar una receta, no se puede usar la misma solución en diferentes proyectos, eh, y creo que actualmente todo el tema de diseño se toma mucho más en serio por estos proyectos que no tuvieron un desempeño adecuado. Este es un ejemplo de un proyecto que se corrigió, que tomamos prácticas que ya teníamos en Guatemala. Hicimos ingeniería. Esta es la vía alterna del sur, es un proyecto, es una vía privada, completamente privada. Esta no es una alianza, no es una participación público-privada, es una vía totalmente privada. Ahora les voy a enseñar que es un caso muy interesante en el país. Esta es la ciudad capital, en el centro del país, pero hay un problema. En la capital pasa una de las vías más importantes del país, que es la CA9, la CA9 Sur, que viene del Pacífico, del Océano Pacífico, del puerto más importante del Pacífico, y conecta a la CA9 Norte, que va hacia el puerto más importante del Atlántico, que en realidad son los dos puertos más importantes del país. La ciudad ha crecido tanto que al final la CA9, atraviesa la ciudad. Esto causa un nivel de tránsito sumamente importante, principalmente en las horas pico, que en realidad la hora pico en la ciudad capital de Guatemala ya no existe, es un día pico, pero en las mañanas, para recorrer aproximadamente 10 kilómetros, los que vienen del sur hacia la ciudad capital se pueden tardar alrededor de 2 a 3 horas para ingresar. Entonces, una, una un grupo de empresas guatemaltecas compró 23 kilómetros de franja de ruta, y como modelo de negocio construyeron o están construyendo todavía el proyecto de la vía alterna del sur, que básicamente es un bypass para entrar a la ciudad capital y no entrar al tránsito de la mañana y también de la tarde. Es una carretera que la tipología es un pavimento de concreto, es un pavimento de concreto simple con juntas. Tiene una longitud de 23 kilómetros, 13 actualmente en operación y 9 en construcción actualmente. Bueno, en realidad son 8 y 1 kilómetro aproximadamente que queda en un tramo privado, pero se va a mantener por medio del consorcio. Son 4 carriles, son 38 puentes, es un proyecto totalmente privado,
con la unión de unas empresas locales que hicieron este modelo de negocio que a veces ha impactado internacionalmente, pero es un modelo de negocio muy interesante. Es una inversión privada, como les decía, desde la negociación de la compra de los terrenos, de la franja de ruta, de los permisos de construcción. Esto es importante porque al final las licencias es un inmueble privado, entonces tiene, tienen que generarse algunos permisos y licencias que típicamente la construcción de las carreteras públicas no lo tienen. La contratación, la administración, obviamente la operación de la vía y también detalles como marketing y algunos impuestos por ser un bien inmueble. Entonces, es un modelo de negocio muy interesante. Es un pavimento de concreto simple con juntas. Se decidió hacer en losas cortas, pero con algunas anotaciones o algunos temas muy importantes. Se decidió hacer en losas cortas porque la eficiencia de la transferencia de carga en las losas cortas es adecuada y la empresa que construyó estaba muy acostumbrada a hacer pavimentos de losas cortas. Entonces se tuvo una negociación, se tuvo una serie de reuniones técnicas en donde, ok, se va a construir losa corta, pero vamos a hacerle algunas no mejoras, pero sí algunos puntos que se tienen que cumplir para que pueda ser así. Se colocó una tela geotextil entre la losa y la base, esto porque hemos tenido en Guatemala una experiencia que las losas cortas, cuando la base es no erosionable, mientras menos erosionable sea, funciona mejor. El comportamiento estructural de las losas cortas cambia un poco, las deflexiones en las juntas transversales demandan un poco más a la base. Entonces, queríamos evitar cualquier problema de bombeo y potencial de escalonamiento en la vía, que es de donde ha sufrido los pavimentos de Guatemala que han fallado en losa corta, ha sido principalmente por ese daño. Bases erosionables, escalonamientos y después viene el destrozo de la vía. Queríamos evitarlo, hicimos una base de muy buenos materiales, estabilizada con cemento, con alto módulo, y una recomendación de un gurú internacional, del doctor Shiraz Tayyabji, que visitó el proyecto, nos recomendó utilizar esta tela geotextil especial de 5 milímetros para hacer un tipo colchón, un cushioning entre la losa y la base, para que la interacción entre los elementos tan rígidos fuese mejor. Y obviamente iba a ayudar a la migración de finos y también al drenaje. La base estabilizada y una subrasante muy adecuada. 23 centímetros, esto es importante, 23 centímetros, ese espesor es ASHTO. Y una de las cosas que pedimos fue que en el diseño, que tuve la oportunidad de participar, una de las premisas que cumplimos es que el espesor no se toca. El espesor se mantuvo un espesor ASHTO y después las losas cortas, por un tema de transferencia de carga y proceso constructivo, se mantuvo. Concretos, módulo de ruptura mayor a 4.5 megapascales a los 28 días, perdón, pero en realidad se cumplía mucho antes. Un revenimiento controlado en el concreto con pavimentadora de formaleta deslizante o encofrado deslizante, volúmenes entre 500 y 700 metros cúbicos por día, texturizado transversal. El texturizado fue por medio mecánico y se colocaron barras de transferencia de carga en juntas transversales de construcción, una práctica que se había dejado de hacer en los pavimentos, desafortunadamente. Otro detalle importante, como les mencionaba, el espesor es ASHTO, 23 centímetros en la vía. Mantener los hombros atados por medio de barras de amarre o barras de sujeción, una tipología de pavimentos tipo con tied shoulders. Esto ayuda estructuralmente al pavimento, a la respuesta estructural, y obviamente ayuda a que el hombro nunca se separe del pavimento. Esto lo hemos visto en Guatemala. Ustedes seguramente lo han vivido también en Perú con un país en donde la topografía es muy demandante.
nosotros somos un país muy montañoso también, entonces las topografías hacen que si no se toman estas precauciones en los pavimentos se puedan tener algún tipo no de daños, pero sí desempeños no adecuados en el tiempo. Vean esa geología. Tratamiento de taludes importante, protección por erosión, protección por estabilidad, bermas, muros, todo tipo de tipologías. El que tenga la oportunidad de ir a Guatemala, si está metido en temas viales y puede pasar por la vía alterna del sur o VAS, va a haber unas obras de ingeniería bastante completas. Y las dovelas en el tramo, en la junta de construcción, como se ve en la imagen de la derecha. Ahí está la tela, geotextil. Esto es un detalle importante porque si bien son losas cortas, se puso barras de amarre o barras de sujeción en todas las juntas longitudinales. No queríamos que ninguna junta tuviese apertura en la junta longitudinal y la losa corta tiene una dificultad que como son elementos pequeños, cuando hay velocidades, geometrías o falta de confinamiento y de soporte lateral, cuando se empiezan a tener movimientos relativos entre las losas, se pierde la transferencia de carga y es un desastre. Entonces, hay que tener algunas consideraciones con la tipología y si uno tiene las consideraciones con la tipología funciona muy bien. Membrana de curado por medios mecánicos, texturizado transversal por medios mecánicos también. La inserción de barras de amarre las hicimos manualmente. No tenía, la pavimentadora no tenía el dispositivo para insertar las barras de amarre y las hicimos de forma manual. Ahí pueden ver en las fotos, en las imágenes, las barras. Esto es con el hombro, pero la verdad que se ha tenido un muy buen desempeño. No hemos tenido ningún tipo de fisura ni ningún tipo de problema por la inserción manual. Se puede hacer, obviamente, con las prácticas y las técnicas adecuadas. La base triturada o procesada, estabilizada con cemento. Le pusimos mucha atención a la base, como les digo, en pavimentos que trabajan con transferencia de carga por traslación de agregados hay que tenerle mucho más atención a la base. Bases no erosionables o con un potencial de erosión más bajo. Hay una mala premisa que con más cemento las bases funcionan mejor y eso no es así. Nosotros cuidamos mucho el material que íbamos a estabilizar para optimizar las cantidades de cemento y tener un material cada vez menos erosionable, porque al final la matriz es la que se erosiona. Entonces, una base con un módulo elástico mayor a 8000 megapascales me dio un laboratorio a los 28 días y por eso pusimos la tela geotextil. Esto no lo hemos comprobado solo en VAS, lo hemos comprobado en muchos proyectos que por X razón quisieron hacerlo en losa corta, pero donde cuidamos la base y hemos tenido muchos proyectos que han funcionado bien. Los proyectos en donde no se cuidó la base, la losa corta tuvo problemas. La base se imprimó con una emulsión asfáltica, un poco de imágenes de este proyecto para ir terminando y mostrándoles esta experiencia. Otro proyecto que ha sido una experiencia es el anillo regional, es el ingreso a una nueva planta de cemento, un proyecto de 15 kilómetros aproximadamente, con infraestructura, un poquito, una sección transversal un poco menor, pero lo importante de este proyecto, obviamente con una base buena también, esta base fue colocada in situ, mezclada con recicladora, con una virgen, losas de 390 por 390, acá no hicimos losas cortas, 25 centímetros de espesor, aquí con barras de amarre en junta longitudinal y con hombros, con tight shoulders también, una base triturada estabilizada con cemento, pero lo interesante de este proyecto fue que obviamente los medimos, la vía alterna del sur y este proyecto los medimos. En la cementera teníamos un deflectómetro de impacto y un perfilómetro inercial. Medimos, le hicimos la evaluación estructural y funcional. Y una de las cosas que hicimos en este proyecto fue hacer losas con sobreancho para mejorar el desempeño. La losa con sobreancho originalmente hicimos
la franja de las losas con 3,90 de ancho y el ancho del carril era de 3,60, 30 centímetros de sobreancho, que tuvo un impacto muy adecuado, más el hombro atado. Entonces eso le da una redundancia estructural muy interesante al proyecto. Acá les muestro las barras de amarre que iban para el hombro. Obviamente el hombro colocado en segunda etapa, y la verdad que la respuesta estructural del pavimento ha sido muy buena y hasta el momento se mantiene. Otros proyectos, estos son imágenes en donde les muestro algunos proyectos de pavimento rígido en Guatemala. La CA1 Occidente, obviamente muy, muy pintoresco, es la belleza que tenemos en el país. Otros pavimentos, esta es una sobrecapa de CA1 Occidente, es San Cristóbal a San Lucas, es la vía que los lleva a la antigua Guatemala. Si alguien conoce y fue a antigua Guatemala, pasó por este pavimento de concreto en muy buenas condiciones. Y otros proyectos, por ejemplo, que les pongo acá solo con imágenes. Esto solo para que se den cuenta de que tenemos muchas obras y muchos proyectos en el país que han funcionado de muy buena manera. ¿Qué otras experiencias hemos tenido en Guatemala? Por ejemplo, hemos hecho pavimentos de concreto compactado con rodillo para soluciones en red vial terciaria y en alguna secundaria. Esta fue un camino vecinal en un pavimento de 3 kilómetros que tuve la tarea de diseñarlo y de acompañar en la construcción, que ha tenido mucho éxito, porque por ese pavimento de 20 centímetros de concreto compactado con rodillo, colocado sobre una subrasante existente, ingresó todo el material de construcción y los equipos de la nueva planta de cemento, que no son cargas menores. Es obviamente un periodo constructivo corto, 2 años, 3 años, pero con alta intensidad de tránsito. Entonces, ahí ha funcionado de muy buena manera. Concreto compactado con rodillo, vean el acabado. Logramos hacer un acabado muy bueno. Este es el pavimento de concreto compactado con rodillo. Les voy a señalar acá un punto importante. Vamos a ver si tengo acá. Si se dan cuenta, acá está la modulación de las losas con su sello, un bordillo, el bordillo se hizo así por un tema de diseño y también por un tema de proceso constructivo, por los equipos que teníamos. No voy a entrar a detalle porque podemos hablar largo y tendido de este proyecto, pero queda como una buena experiencia para un pavimento de red vial terciaria, cómo migrar de un camino rural a un pavimento formal con una inversión y con una solución muy interesante desde el punto de vista técnico y desde un punto de vista económico. Acá colocamos 20 centímetros, pero por las cargas que teníamos, pero acá podría ser tranquilamente 15 centímetros para el tránsito normal de una vía de este tipo, pero la verdad que funcionó de muy buena manera. Otra foto del mismo proyecto y otra foto del mismo proyecto. La verdad que fue un éxito y fue una solución que se ha trabajado, no ha despegado como quisiéramos en ese momento, pero creo que tiene un potencial enorme no solo para Guatemala, sino para muchos países de Latinoamérica. Soluciones para caminos rurales. El 55% de nuestra red vial está no pavimentada, está en estas condiciones. Terracerías, caminos complicados, en un país montañoso, en un país donde llueve mucho, en un país en donde tenemos precipitaciones importantes al año. Y se han trabajado ya casi entre los que están por ejecutarse y los que se han ejecutado, llevamos alrededor de 15 proyectos. Cada proyecto en promedio podría tener 5 o 6 kilómetros de longitud y se siguen ejecutando. Yo ahora les doy seguimiento a distancia nada más, pero esta es una excelente solución.
Se trata de estabilizar con cemento lo existente. Este era un pavimento existente, condición actual, en el norte del país. Y así queda. Es una estabilización con contenido de cemento, con sus cunetas, y queda un pavimento unicapa. Otro proyecto, esta era la condición inicial y la dejamos en estas condiciones con una estabilización con cemento. Esto es un pavimento estabilizado con un conglomerante hidráulico que tuve la oportunidad de diseñar con un equipo técnico en la cementera. Un conglomerante hidráulico que tiene dentro tiene adiciones minerales y dentro de las adiciones tiene cal, entonces funciona muy bien con una variedad importante de tipos de suelos. Y la verdad que es una solución bastante buena. Otra foto del mismo proyecto. Y después otros proyectos que se han hecho del mismo tipo. Este es un proyecto en la parte norte también del país, en donde se especificó el conglomerante, y una de las cosas que yo siempre les pedía era que imprimaran con una emulsión asfáltica. ¿Por qué? Porque esto iba a ayudar para dos cosas, principalmente para el curado. Iba a ser un curado muy bueno. Y lo segundo es que esa emulsión y el secante que se pone atrás o arriba crean una como protección superficial al pavimento que le hace muy bien. Entonces, es un complemento a la solución eh, bastante bueno. La verdad que nos ha ido muy bien con esas soluciones, como país, digo. Eh, y vean esta imagen. Muchos me preguntan si eso es un asfalto, y en realidad no es un asfalto. Es un unicapa protegido por lo que les digo, para hacerle un curado con una emulsión asfáltica, y que queda así. Esta es la apariencia que queda en el pavimento con esa protección de la emulsión asfáltica, y la verdad que es una excelente solución. En Colombia, en Medellín, el Cementos Argos está promoviendo una solución similar, pero ellos estabilizan con un poco menos de cemento el suelo existente, y al final le ponen un doble tratamiento o un pavimento asfáltico con mezcla asfáltica en caliente, pero delgado, alrededor de 4 o 5 centímetros, creo que 5 centímetros, porque obviamente menos es complicado colocar. Pero ellos han hecho una solución muy atractiva también para caminos de este tipo. Y me preguntan si es asfalto o no es asfalto. Aunque si a esto le ponemos una capita de asfalto o un micropavimento o un doble tratamiento, quedaría una muy buena solución, obviamente para más años, porque los pavimentos unicapa sufren por un desgaste superficial, no tanto por la capacidad estructural, sino por desgaste. Entonces, si se le pone una rodadura que lo proteja del desgaste superficial, la solución tiende a ser sumamente atractiva y muy buena en el desempeño. Obviamente los pavimentos unicapa se han tecnificado, hay empresas que se han metido al modelo de negocio, que han subido el nivel de los pavimentos. A veces a nosotros nos costó migrar de una solución para una terracería a una solución de ingeniería que no llegaba a ser un pavimento formal. Eso fue uno de los hitos más importantes que logramos pasar. Todavía nos falta mucho, pero en ese momento lo logramos pasar con mucha capacitación, con mucha asesoría técnica, seguimiento, involucramiento, y la verdad que se puede llegar a soluciones muy buenas. Pero al final, las soluciones en concreto no es que uno tenga que seguir haciendo las cosas como hace 50 años, pero sí es importante no perder de vista que uno de los puntos más importantes de los pavimentos de concreto es la durabilidad. Que las inversiones duren mucho tiempo y que estructuralmente y funcionalmente se puedan mantener en el tiempo. Entonces es importante hacer un match entre la innovación, entre nuevas técnicas, nuevas metodologías de diseño, abrirse a la innovación, eso está genial, pero teniendo en cuenta de que a veces no se controla tanto el afán de innovar, y se puede llegar a dañar una solución
que en realidad ha funcionado bien por muchísimos años. Para mí es un gusto y estoy a la orden en lo que puedan necesitar y bueno, espero haber llenado las expectativas y estoy a la orden y muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias, Demar, por esta importante conferencia y la experiencia que nos has mostrado aquí en Guatemala. Creo que debemos recoger de ella lo mejor para lo que tenemos que hacer en las obras de pavimento rígido que estamos haciendo en el Perú. Y además está decirte que muy, muy agradecido por tu intervención. Y saludos a todos los guatemaltecos. Muchas Un gracias, gran saludos a ustedes, abrazo un y gusto. gracias a todos. ¿Ya? Nos vemos, feliz noche. Nos vemos.